Y mi hija Mechitas, la niña de la mitad, se pinchó con un cuchillo en la vena aorta. Debido a que estaba jugando en gran movimiento, pues la sangre estaba pues fluyendo muy fuerte y en 10, 15 minutos mi hija murió desangrada. El día anterior se había graduado de preescolar, una niña preciosa, por supuesto, bellísima, muy amada, muy consentida, una de las lecciones más grandes, más hermosas de mi vida, y a descubrir parte del propósito de Dios en mi vida, y era la de acompañar a las personas que habían perdido a sus seres queridos. Y el hombre muy asustado me dijo, ¿está segura, doctora? Pero mire cómo está. Ella estaba gritando en un estado, una crisis terrible. No lloraba, sino que gritaba y gritaba y gritaba y gritaba de una forma terrorífica. Estas son mis redes sociales. Síganme. Por favor, vayan de una vez, le dan suscribirse, no olviden, comenten y denle like. También esta servidora hace música para ustedes, así que me gustaría muchísimo que la puedan escuchar y puedan ver. Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí nuevamente en una emisión muy emocionada. Yo el día de hoy saludando a todos los que se conectan en esta tarde. Tenemos un tema bastante importante, pero saludamos a todos los que están ahí escribiéndonos de aquí, de Bogotá, de casa, de Colombia, pero también saludamos a los que se conectan de Alemania, de Europa y de Estados Unidos, que nos sintonizan por YouTube, por Facebook. Bienvenidos en esta tarde. Hoy tenemos una invitada bastante especial. Vamos a estar tratando un tema que nos toca a todos en algún momento de nuestra vida. Y es las pérdidas, las muertes, los duelos, los desapegos. Y tenemos que hacer un luto. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo afrontamos? De hecho, con el COVID hubo muchísimas pérdidas humanas y tuvimos que aprender a vivir con la muerte al lado nuestro. Y a veces no sabemos cómo afrontarlo. Así que sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida hoy a nuestra invitada Narda Liliana Parra. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Maru. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y bienvenidos. Gracias por sacar el tiempo para estar aquí en la tarde de hoy con nosotros en Mundo Vital. Bueno, Narda, sabemos que eres psicóloga, que eres colombiana, que vives en Cúcuta, que eres mamá, que eres esposa, que eres cristiana. Y también sabemos que eres escritora porque tenemos una amiga en común, Oliva González, a quien saludamos el día de hoy, periodista, excelente comunicadora, y también apoya en el tema de escritura de libros, con quien también trabajaste un libro muy importante, que es el que nos da hoy el abrebocas para esta entrevista. Es un libro donde cuentas parte de tu historia, de algo muy dramático que sucedió en tu vida, que desató una cantidad de acontecimientos que te tienen hoy donde están. Y es la muerte de tu hija. Cuéntanos un poco, por favor, de ese episodio. Bueno, yo tuve 3 hijos. Mi primer hijo, el mayor, es Julián Santiago. Mi segunda hija se llamaba Mercedes, le decíamos Mechitas, y mi hija menor, Gabriela. Ese día era un sábado, 30 de noviembre del 2002. Yo llegué de trabajar, mis hijas estaban jugando dentro de la casa, mi hijo fuera, y mi hija Mechitas, la niña de la mitad, se pinchó con un cuchillo en la vena aorta. Debido a que estaba jugando, solamente se pinchó, debido a que estaba jugando en gran movimiento, pues la sangre estaba pues fluyendo muy fuerte y en 10, 15 minutos mi hija murió desangrada. Ella tenía 5 años y 10 meses, el día anterior se había graduado de preescolar, una niña preciosa, por supuesto, bellísima, muy amada, muy consentida. Y ese día, 30 de noviembre del 2002,
fue cuando entré yo entonces a aprender una de las lecciones más grandes, más hermosas de mi vida y a descubrir parte del propósito de Dios en mi vida, y era la de acompañar a las personas que habían perdido a sus seres queridos. De acuerdo, es un episodio muy traumático para todas las que somos mamás. Sabemos que la pérdida de un hijo no tiene nombre, ¿no? Por eso se habla de que es huérfano, etcétera, pero el que pierde un hijo no tiene nombre, es bastante doloroso. Cuando sucede ese episodio, tú tenías entonces un hijo nada más y la niña, y muere ella, o ya tenían los 3. Estaban ya los 3, yo me quedé con los 2 niños, el mayor y la menor. En este momento mi hijo mayor tiene 27 años, mi hija menor tiene 23 años. Si Mechitas estuviera viva, tendría 25 años. De acuerdo. Ella muere más o menos a los 5 años y medio, me dices. 5 años y 10 meses, iba a cumplir los 6 años. De acuerdo. ¿Y cómo viviste ese momento tan traumático que, bueno, gracias a Dios hoy ya puedes hablarlo desde otro lado? Pero ¿cuántas personas están pasando eso hace poco? O aún, yo he conocido gente que ha pasado 20 años y aún hablan de su pérdida como si lo acabaran de vivir, porque no han podido superarlo ni trabajarlo. Y en ese momento, la Narda de ese momento, no la de hoy, ¿cómo lo vivió? Bueno, el duelo es un tema muy poco hablado, muy poco conocido. Últimamente o en plena cuarentena se habló mucho de él, pero en esa época era un tema tabú, nadie quería hablar de muerte, y más en las iglesias donde se suponía que nadie se moría, que la muerte era para los ancianos, no para los hijos, para una niña, por ejemplo. El duelo fue, y no solamente estoy hablando en el medio religioso, en las iglesias, sino también en la psicología. Muy poca gente hablaba del duelo. Cuando yo me enfrento con esta situación, siendo yo ya psicóloga, bueno, mi hija murió hace 20 años, yo soy psicóloga hace 29 años, me quedé totalmente desorientada, obviamente en shock. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo, tenía miles de preguntas, 0 respuestas, y en una oportunidad, cuando estaba yo ahí en medio de eso, hablé con una colega mía y le dije yo, oye, ayúdame, no sé qué es esto, cómo se llama esto, y recuerdo que ella no quiso contestarme la pregunta, sino cuando ya se tenía que ir, me grita, estudia sobre el duelo. Eso fue lo que ella me dijo. Eso fue todo, esa fue toda la información que ella me dio, y agarró entonces en el aire la palabra duelo, empecé a investigar, y de ahí en adelante empezaron a suceder cosas muy interesantes y muy extrañas, como por ejemplo me llaman de una funeraria muy famosa acá en Cúcuta, me llaman y me dicen, doctora Narda, nosotros necesitamos que usted nos acompañe, nos apoye aquí en un nuevo proyecto que tenemos para los clientes, y se llama el apoyo psicológico. Yo no sabía qué era eso, fui, me entrevisté con la gerente, y la gerente me explica que querían dar ese servicio a los clientes, o sea, a las personas que habían quedado vivas, que habían perdido a sus seres queridos, y yo sin conocer nada del tema, yo misma estaba todavía en shock, comienzo a realizar este trabajo. Investigué algo, en esa época el internet no era muy ágil como ahora, no había tanta información como ahora. Tuve la gran bendición de que esa empresa me llevó a recibir capacitación con el doctor Jorge Montoya en Medellín, y el doctor Jorge Montoya, 4 años después de muerta mi hija, empieza a darme esa capacitación muy especialmente, muy personalizada, y esto es algo muy cortico, me sucedió algo increíble, porque durante esos 4 primeros años yo no viví el duelo. Yo pensé que lo había vivido, que lo había superado muy bien,
pero en esos días en que estuve en capacitación con el doctor Jorge Montoya en Medellín, el doctor Jorge Montoya oprimió en mí el botoncito diciéndome quién va a hablar ahora, la psicóloga o la mamá. Estábamos justo en un grupo de apoyo para padres que habían perdido a sus seres queridos, y cuando él me hace esa pregunta, empecé a llorar. O sea, 4 años después de la muerte de mi hija fue que inicié recién el proceso de duelo. Claro, es que sucede mucho que los sentimientos se echan para atrás, queriendo de pronto dar testimonio de que estamos fuertes o de que estamos con el Señor, y el Señor todo nos sana, y amén, así es. Pero a veces no permitimos ese proceso por el que Dios nos quiere pasar de sanidad, sino que lo queremos saltar diciendo que todo está bien. Vemos cómo a veces caemos en el... Cuando muere un niño, casi siempre le decimos, es que el cielo necesita otro ángel. Es que yo leía un libro de el doctor Dobson, que decía que cuando lo que Dios no hace no tiene sentido, ¿no? Y hablaba también de pérdidas y cómo a veces decimos cosas como esas, y cómo él contaba en el libro como un papá dice, caramba, Dios tiene muchos ángeles porque se llevó mi único hijo, o sea, que eso de que necesita otro ángel en el cielo, sí. O bueno, muchas explicaciones que damos que no satisfacen el dolor ni lo alivian, por el contrario, a veces lo empeoran con comentarios como, si eres cristiana, ¿por qué estás todavía llorando? ¿Por qué estás todavía renegando de Dios? Fue la voluntad de Dios y acéptalo y ya. Pero no, hay un proceso, y eso es lo que quisiera que de pronto nos contaras un poquito, porque yo sé que hay personas que están pasando esto y dicen, es que yo me estoy sintiendo identificada en cómo vivió ese duelo, o sea, entre comillas, cómo lo vivió, que no lo vivió, pero lo escondió, o sea, lo que muchas veces pasa. ¿Qué sentías en ese momento? Bueno, durante 4 años duré anestesiada, ¿no? Acompañando el duelo a mi esposo. En esa época en realidad no estoy casada, soy divorciada. La muerte de mi hija se llevó también mi matrimonio, o sea, muchos desastres hubo después de eso. Y acompañando el duelo también de mis hijos. Santi había quedado de 7 años, Gabriela tenía 3 años, y ellos también estaban en duelo. Entonces yo lo que hice fue acompañarlos a ellos en el duelo, y yo cerré la puerta al mío. Pero que conste que todo esto lo hacía de manera muy inconsciente. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo. 4 años después, cuando el doctor Jorge Montoya, digo yo, que presiona ese botoncito, comienza el verdadero proceso de duelo, y aclarárseme muchas cosas y dándome muchas respuestas a mis preguntas. La primera etapa del proceso de duelo es la etapa de la negación, que es totalmente normal, que es la etapa de no está muerta, no está muerto, no, debe estar durmiendo, en cualquier momento llega, esto es una pesadilla, en cualquier momento me despierto, o no, he escuchado la cantidad de casos de la mamá que le sirve el platico de comida todavía a su hijo fallecido, la esposa que todavía está esperando la llamada de su esposo, pero que nunca va a suceder eso, ¿no? Porque esa persona está muerta. Entonces, esa etapa de negación a mí me duró 4 años. Hay mucha gente que le dura 1 mes, 2 meses, 5 meses. Hay gente que le dura más de 10 años esa etapa de negación. Yo he encontrado, Maru, y a mí me encantan estos espacios que me dan la oportunidad de hablar de esto y decir, oiga, la negación es pésima. Yo sé que la negación es muy cómoda porque hace que yo me meta en un sueño, una idea de que no, mi hija está de paseo, está de viaje, pero esto produce al final enfermedad grave y muchas veces fatal. He encontrado que muchísimas personas que han sido operadas de corazón abierto, una de las cosas que han sucedido poco tiempo antes de su cirugía es porque
han perdido seres queridos y están en total negación, y esto hace que los órganos internos sean afectados por causa del dolor acumulado. Tremendo, sí, mira cómo afecta el no poder exteriorizar con tranquilidad y como con esa seguridad también de que puede hacerlo y que puede gritar su dolor. Que es tan aconsejable es cuando una persona está teniendo una pérdida que pueda llorarlo tranquilamente. ¿Por cuánto tiempo debería poder llorar y desahogarse y no tragarse ese dolor, precisamente para que no vengan estas enfermedades que, imagínense, uno piensa que no, que es aislado y afecta también el organismo, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, hay muchas cosas, mitos alrededor de las lágrimas, y yo no entiendo de dónde salieron. A la gente no le gusta ver a otros llorar, entonces se han creado muchas cosas falsas, totalmente antibíblicas y totalmente anticientíficas. Por ejemplo, le dicen a las personas: no llores porque si no el muerto empieza a desandar, a andar, se vuelve un ánima en pena. Tu mamá que murió debe estar triste porque estás llorando, no dejas descansar a tu papá. Y esto hace que la persona entonces detenga sus lágrimas y se pueda enfermar, gravísimo. Cuando mi hija estaba bajando, le estaban bajando el cofre dentro del hoyo donde ella, el cuerpecito de ella iba a quedar, yo empecé a llorar y lo empecé a hacer con mucha fuerza. Obvio, mi hija estaba muerta, era lógico, y una mujer puso su mano sobre mi hombro y me dijo la frase más matadora que le puedan decir a uno, y es: no llores, ¿acaso has perdido la esperanza? Ay. Y en ese instante mis lágrimas se cortaron y duré 4 años para poder avanzar en el proceso de duelo. Entonces, a nosotros nos han enseñado, y no sé de dónde, que las lágrimas son malas, que el dolor es malo, que Dios no quiere que nosotros lloremos, que el que llora es porque está en pecado, que el que sufre es porque tiene algún pecado oculto, que el que pierde un ser querido es porque algo malo habrá hecho, y bueno, eso proviene del mismísimo libro de Job, donde los amigos le decían: oye, ¿será que tú tienes por ahí algo oculto? ¿Qué tal si lo puedes decir para que por fin tu sufrimiento pase? ¿No? Y en realidad sabemos que Job no tenía nada oculto, pero hay toda esa filosofía en contra del dolor, de la tristeza y del llanto, pero la palabra dice que hay tiempo de llorar. Uh-huh. Ahora, si analizamos biológicamente el cuerpo humano, existen los lagrimales y Dios puso las lágrimas, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, ¿eso por qué existe? Pues porque Dios sabe que el ser humano necesita llorar cuando algo lo está causando muchísima tristeza, muchísimo dolor. De acuerdo, perfecto, excelente lo que comentas, porque sí, satanizamos a veces mucho las lágrimas y el dolor, ¿no? Nos han dado también una teología de que el cristiano no sufre, y no es bíblico, porque la Biblia, el mismo Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Es decir, que tenemos la confianza en Él, de que Él nos ayudará a salir de esa aflicción, pero vienen las aflicciones. Y casos como estos que son terribles, yo conozco el caso de una amiga que perdió hace un año a su hijita, una adolescente, y pues lleva un año y va en el proceso de superarlo, de duelo. Y bueno, es importante temas como estos para que los podamos tratar y sepamos cómo gestionar esas pérdidas, porque mira, en tu caso fueron 4 años, y sin embargo, cómo Dios ha utilizado todo eso para ahora tú ser de bendición a otras mujeres. Los procesos Dios nunca los desperdicia, los procesos siempre Él saca lo mejor de nosotros. Y entonces, en ese momento que nos cuentas que tiene que hablar la mamá o la psicóloga, empieza a vivir la mamá ese duelo, ¿no? ¿Cómo fue entonces de ahí en adelante?
Bueno, bueno, fue algo bien fuerte porque las lágrimas empezaron a salir y por consejo del doctor Jorge fue no detengas las lágrimas, por favor, vive el proceso de duelo porque no lo estás viviendo. Yo inicialmente, yo lo miraba muy feo a él porque yo le decía a él, es que yo soy cristiana, yo tengo la fortaleza del Señor. Usted como no es cristiano, pues usted no me entiende, pero en realidad la que estaba equivocada era yo. Empecé entonces a llorar, no detuve mis lágrimas en ningún momento, lloré en los sitios más inverosímiles, en la buseta, cuando me subí a la buseta empezaba a llorar, la gente muy angustiada de verme a mí llorar, pero yo ya no me detenía en las lágrimas. A veces hasta para llorar se requiere de valentía. Eso también lo aprendí en mi proceso. Y la valentía de que me importa un comino lo que piense la gente, voy a llorar y voy a llorar. Y de ahí en adelante ya no detuve mis lágrimas. La gente me pregunta cuánto tiempo debe uno llorar. ¿Cómo hacemos nosotros para decirle a las lágrimas, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un mes de tiempo para que salga, y dentro de un mes ¿qué? Nos arrancamos los lagrimales, nos arrancamos el corazón. No, las lágrimas son como una cantidad, ¿no? Como una cantidad que a medida que uno llora, las lágrimas van saliendo. No es que adentro se reproduzcan, entonces entre más lloro, más voy a tener más lágrimas. No, las lágrimas van saliendo y se va a llegar el día en que ya no van a salir más lágrimas. Ese es el poder sanador de las lágrimas y de lo lindo que el Señor puso a través de esas gotitas de agua. Amén, así es. Bueno, y empiezas este nuevo proceso que ya es un duelo más consciente. ¿Cómo lo llevaste? Ahí es donde aprendes digamos que a vivirlo en carne propia de cómo se debe trabajar un duelo. Claro, el proceso de duelo, como su nombre lo indica, es un proceso que tiene varias etapas. La primera etapa entonces es la negación, que es una etapa normal, todas las etapas son normales y es preciso que las vivamos. Y después del proceso de duelo, cuando la persona empieza a llorar, es como cuando el cerebro dice, oiga, sí, murió, no está vivo por ahí viajando, no, en realidad está muerto. Entonces es cuando existe el verdadero quiebre, la persona llora mucho, que es la conciencia de la pérdida, que es la segunda etapa, conciencia de la pérdida, o sea, cae uno, ya por fin uno acepta que la persona ha muerto, va a haber mucho dolor, muchas lágrimas, va a haber mucha culpa, la persona se siente culpable o le echa la culpa a los médicos o a su pareja o a la familia o bueno, a Dios, por ejemplo, a Dios. Yo peleé con Dios, o sea, yo tuve un momento de pelea con Dios muy fuerte donde le grité con todas mis fuerzas. Estaba yo en medio de un campo y le grité con todas mis fuerzas, te odio, jamás te perdonaré porque me quitaste a mi hija. Esa es una pelea, una lucha, una batalla ahí adentro, dentro de esa terrible segunda etapa que se llama la conciencia de la pérdida. Algunas personas han manifestado que han visto al muerto, que lo han escuchado, que lo han olido, que lo han sentido el peso al lado de ellos en la cama, y eso es normal, eso es totalmente normal porque el cerebro recién está empezando a aceptar esa ruptura, entonces empieza a lanzar como información que está instaurada ahí. No es que haya fantasmas, no es que el demonio esté por ahí asustándonos, no, es el cerebro el que lanza esas imágenes que están impregnadas ahí. Entonces uno tiene que saber, y esa es mi labor, una de mis labores en el tema de duelo, es dar información para que la gente no piense que se está volviendo loco, que esto es peor de lo que ya está viviendo. O irse a consultar espiritistas, etcétera, que porque necesita comunicarse, que a él le está mandando señales. Sí, claro, y eso sí es usado, ¿no? Por el enemigo para que las personas entiendan o crean cosas que no son en realidad. El proceso de duelo es un proceso totalmente natural y normal y que debemos vivirlo. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué?
cuando yo estoy en este proceso de duelo tan fuerte, durante todo el tiempo, 4 primeros años de muerta mi hija, yo pregunté al Señor, ¿por qué murió mi hija? ¿Por qué murió? Algunas personas me regañaban, ¿no? Muy fuerte, me decían, no, al Señor no se le pregunta por qué. Pero es que, por Dios, se me murió mi hija. O sea, era lógico que yo le hiciera la pregunta al Señor, a mi amado, a mi maestro, a mi amigo del alma, ¿por qué murió mi hija? Tú todo me lo has contado, tú todo me lo has explicado, tú todo me lo has comentado. Por favor, yo sé que tú me vas a comentar por qué murió mi hija. Estoy esperando, por favor, que me respondas. 4 años después de muerta mi hija, estaba yo trabajando en la funeraria y un hombre trae a su esposa casi alzada y la coloca ahí dentro de mi consultorio. Y yo le dije, déjenos solas, que yo me encargo de hablar con ella. Y el hombre muy asustado me dijo, ¿está segura, doctora? Pero mire cómo está. Ella estaba gritando en un estado, una crisis terrible. No lloraba, sino que gritaba y gritaba y gritaba y gritaba de una forma terrorífica. Pero yo le dije, no importa, déjenos solas. Cuando la mujer, nos quedamos solas, la mujer sigue gritando, 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 y un momento en que la mujer como que para los gritos, pero un segundo, y yo de inmediato entro y le digo, yo sé lo que usted siente. Entonces la mujer por primera vez me mira y me dice, no, es que usted no sabe qué es lo que yo siento, porque es que a mí se me murió un hijo, ¿usted qué va a saber qué es eso? Entonces yo saco la foto de Mechitas, que ese siempre era mi herramienta, ¿no? La foto de Mechitas, y la coloco encima del escritorio y yo le digo a la mujer, ¿usted sabe cómo se llama ella? Y ella le hizo rara la pregunta, ¿no? Y le digo, no sé, ¿no? Le digo, ella se llamaba Mechitas, ella era mi hija y ella también se murió igual que su hijo. Entonces en ese instante la mujer deja de gritar y empieza a llorar. Y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y empezamos a hablar las dos. Yo le dije cómo murió su hijo, empezó a hablarme. Ella me dijo cómo murió su hija. Yo empecé a hablarle y empecé a darle la información que estoy dando en este momento, ¿no? Del proceso de duelo, cómo es que se vive, todo eso. Y al final ella nos abrazamos. Fue algo muy lindo y ella se paró, abrió la puerta del consultorio y salió. Y el hombre entra corriendo y me dice, doctora, ¿qué pastilla le dio? ¿No? Entonces yo le dije, no señor, yo soy psicóloga, los psicólogos no medicamos. Yo lo que hice fue escuchar. Yo cerré la puerta de mi consultorio y me siento en mi escritorio y en ese instante, Maru, el instante más glorioso que he vivido en mi vida, Dios me contesta mi pregunta y me dijo, por eso fue que murió tu hija. Para que entendieras a las personas que han perdido a sus seres queridos. En ese momento, Maru, yo lloré, por supuesto, pero ya era un llanto de esperanza, de agradecimiento total, ¿no? O sea, un llanto de admiración total al Señor de cómo Él hace las cosas tan perfectas. Le di las gracias por primera vez por la muerte de mi hija. Le agradecí profundamente y le dije, uy Señor, tú todo lo haces perfecto. Gracias porque a través de la muerte de mi hija me has dado esta información tan valiosa y tan única. Y Maru, ese es mi libro. Mi libro se llama Más allá de las lágrimas y todo lo que aprendí a través del proceso de duelo de la muerte de mi hija está plasmado ahí, en ese libro. Wow, no, se me eriza la piel de escucharte todo lo que estás comentando y de verdad que esos procesos tan dolorosos, ahí es cuando la palabra dice que de las cenizas Él saca esplendor y de verdad que un momento tan doloroso, mira cómo el Señor te contestó y algo que decías también que me parece importante recalcarlo. Papito Dios es tan hermoso y tan lleno de amor que cuando decías que tú le decías y le gritabas ¿por qué? Una vez dice, ay, pero uy, ¿por qué le hablas así a Dios?
como si fuera que Dios se fuera a decir, oh, mi hija me está gritando, oh, mi hija. O sea, no, Dios no se hiere por eso, porque Dios es tan lindo que nos conoce y Él, yo me lo imagino, es como acariciándote y diciéndote, tranquila, hijita, o sea, todo tiene un propósito y en el momento que yo lo destine, lo vas a entender. Y mira, te llegó ese momento. A veces nosotros los humanos somos los que juzgamos más duro y pedimos de que no me hables así. Pero papito Dios no, Él es tan hermoso y esto que cuentas, la verdad me conmueve muchísimo porque siempre esos momentos tan dolorosos, Dios los convierte en bendición cuando dejamos y confiamos en Él, porque la palabra misma lo dice, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Y me gozo mucho con ese libro que sacaste porque es necesario que muchos conozcamos tu testimonio para poder también ayudar a otras personas. Sé que ya vas a estrenar el libro, creo que en Cúcuta, en el próximo Feria del Libro. Bueno, Maru, le cuento que es la primera vez, ¿no?, que hablo acerca del lanzamiento de mi libro. Bueno, va a ser el jueves 8 de septiembre acá en Cúcuta, en la Feria del Libro. Están todos invitadísimos, sobre todo a los cucuteños, que yo sé que en Cúcuta el Señor me ha usado y por supuesto le agradezco muchísimo a Él para hablar acerca de este tema, a familias, a parejas, a papitos, mamitas que han perdido a sus hijos, a iglesias, comunidades en general, a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet. Y el 8 de septiembre a las 7 de la noche va a haber ese conversatorio que tanto he esperado yo, y es el de por fin el lanzamiento de mi libro Más allá de las lágrimas, donde no solamente hablo de mi testimonio como mamá, como cristiana, como pastora, como líder, y qué fue lo que pasó después y dónde están las respuestas a todas mis preguntas. Cada capítulo es una pregunta que yo me hice y que las personas a las que yo ayudo, a las que yo les doy consejería, me hacen. Entonces ahí están las preguntas. Yo siento que esta es la primera edición, ya confiando en el Señor pronto va a salir la segunda porque hay muchas más preguntas. Tremendo, qué tesoro va a ser ese libro, ya lo es, que se va a tener en manos de muchas mujeres y muchas personas, bueno, mujeres, hombres, que se ha tenido pérdidas y se necesita hacer el trabajo de ese duelo, y que también no es solo pérdida, considero yo, la muerte, que de hecho es muy duro, pero también aplica para cuando hay un duelo de una pérdida, digamos, de una relación, una separación, una pérdida de un ser amado, porque hubo una ruptura. Hay que hacer también ese proceso de duelo, ¿no? Claro, el duelo es cuando se pierde algo muy valioso o a alguien amado. Y nosotros amamos a las personas, pero también tenemos cosas a las que le tenemos mucho valor. Una casa, un empleo o una relación de pareja. La cuarentena no solamente murieron personas, sino también se rompieron muchas relaciones de pareja, se acabaron muchos hogares, y no solamente en duelo están las personas que perdieron a sus parejas, sino a los hijos, a los que vieron que su papá, que su mamá se iba de la casa y ya no viven con ellos. Duelo por la pérdida de un empleo, por ejemplo, ¿no? Duelo por la pérdida de un carro, de un estatus, muchas cosas, y todo el proceso de duelo que se vive por la muerte de un ser querido es básicamente el mismo cuando se pierde algo muy valioso. De acuerdo. Las etapas, entonces ahí viene de pronto la respuesta a Soleimi, que dice, ¿cómo sé si ya pasé el duelo? Se viene la cuarta etapa, que es la etapa de que es la etapa de la cicatrización, donde se llora menos, el dolor ha bajado, pero todavía hay fechas
fechas que son muy dolorosas, que cuestan mucho vivir. Por ejemplo, para mí una fecha terrible era el mes de noviembre. Para mí era muy duro el mes de noviembre y casi que el cuerpo lo sabía. O sea, era 1 de noviembre y yo no sabía, pero de una vez sentía la tristeza, el dolor. Y el peor día del año era el 30 de noviembre, que era la fecha de muerte de mi hija. El día de los cumpleaños, si es un papá, el día del padre, si es la mamá, el día de las madres, Navidad, Año Nuevo, terribles fechas. Cuando se está en esa etapa de cicatrización, aún duele. Es como que la herida todavía está ahí, está cerrando, pero todavía duele. Y la última etapa, la quinta etapa, que es la etapa de la renovación, es la etapa donde la persona ya empieza a retomar su proyecto de vida sin tener en cuenta o sin contar con la persona fallecida. La persona vuelve y renueva todos sus planes para el futuro. La esposa o la viuda ya empieza a ver su futuro otra vez con optimismo. La mamita ya sabe que su hijo ya falleció y empieza a ver la realidad ya con más tranquilidad, ¿no? Con menos dolor. La muerte de un hijo, en este caso, es el mayor dolor que existe. O sea, científicamente se ha comprobado que la muerte de un hijo es lo que más causa dolor en toda la humanidad. Y el proceso de duelo dura mucho más. Aproximadamente dura 3 años. Las 3 primeras etapas, pero fíjense que a mí la primera etapa me duró 4 años, ¿no? Y he visto personas que les dura un buen tiempo. En este momento me escribe Cari Celis, dice: la pérdida de un hijo duele, entiendo qué dolor es ese, que duela, mi hijo partió en enero y aún lloro viendo sus cosas, ¿no? Wow. ¿Qué hacemos con las cosas de ellos, ¿no? Las regalamos, o sea, las botamos, las vendemos, las quemamos o las dejamos ahí quietecitas, ¿no? El consejo que yo le doy a las personas es: no haga nada si no quiere hacer nada. O sea, deje que las cosas salgan cuando usted ya se sienta con la fuerza para hacerlo. Si usted no quiere sacar las cosas, déjelas ahí quietas. Pero si usted quiere, ya siente que es el tiempo de sacar esas cosas en paz, la mayor paz que usted pueda tener, porque en este momento es muy difícil que tenga paz. Usted tiene tanto dolor que la paz es algo como un tesoro muy lejano. Pero si sacar, por ejemplo, la ropa, si sacar los muebles, los enseres que usó esa persona, le da paz, hágalo. Pero si no le da paz, le produce mucha angustia, no lo haga. Lo primero que yo regalé fue la ropa de mi hija. Yo la regalé, pero me quedé con el uniforme. Mi hija, recuerde que el día anterior de morir mi hija se había graduado de preescolar. Sí. Entonces, la profesora de ella, cristiana también, se me acercó. Mi hija murió en noviembre. Y en febrero del siguiente año se me acercó y me dijo: doña Narda, hay una niña de mi salón que no tiene uniforme, ¿será que usted se lo podría donar? Y para mí fue el momento, o sea, fue sí, claro que sí. Y fue muy emocionante entregar el uniforme y luego ver a la niña corriendo por ahí con su uniforme. Fue algo muy bello, muy satisfactorio. Sin embargo, yo me quedé con una prenda de una falda típica muy linda que yo misma bordé con mis propias manos, ¿no? Y esa falda duró conmigo, bueno, la verdad, mi hija murió hace 20 años, más o menos hace unos 7 años la regalé y no supe a quién. O sea, simplemente la doné y no sé quién la tiene, y ya fue ese momento de empezar a cerrar ciclos, empecé a cerrar ciclos. ¿Cuándo sé yo que he superado?
cuando ya puedo hablar de la persona fallecida sin llorar amargamente. A veces a mí se me salen las lagrimitas porque todavía eso queda ahí algo muy sensible, pero ya no tanto, ¿no? Ya cuando ya puedo mirar mi futuro, planear mi futuro, desarrollar proyectos para el futuro sin contar con la persona fallecida, entonces yo digo ya estoy en la cuarta o quinta etapa. ¿Y qué hacer específicamente cuando vemos que una persona se estancó en alguna de esas etapas y no sale, como la depresión, por ejemplo, y no lo acepta? Mucha gente ha hasta caído en suicidios también porque no superan esas pérdidas. ¿Qué hacer cuando uno ve que alguien que está estancado en ese proceso? Bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo primero de todo doy información. La persona entiende que esa depresión no va a ser eterna, que es tan solo una etapa, ¿no? Entonces, eso es lo que la familia debe hablar con la persona que está en depresión por la muerte de un ser querido, es decirle, oye, esto es tan solo una etapa, no te preocupes, si no te quieres levantar de la cama, no lo hagas, no obligar a la persona a hacer algo que no quiere porque le produce más dolor levantarse de la cama. Quedarse en cama es lo menos doloroso. No obligarlos a que compartan fiestas, reuniones familiares, paseos, 24 de diciembre, Navidad, tiene que estar con toda la familia. Si no quiere estar, no lo haga. ¿Qué es lo que yo aconsejo siempre? Incluso hay un chiste acá en Cúcuta alrededor de mi nombre, porque dicen que yo soy la mujer que más ha hecho llorar hombres en Cúcuta. Yo soy la mujer que más ha hecho llorar hombres en Cúcuta y es verdad y me satisface eso, ¿no? Porque yo hago que la gente llore, no importa si es hombre o es mujer. A los hombres les cuesta más porque a los hombres los bloquearon desde niños diciéndole que las mujeres son las que lloran y esto produce un daño muy grande en los hombres. Incluso recuerdo que un hombre se me acercó después de que di yo una conferencia sobre duelo, un hombre se me acercó y me insultó. Y después de que me insultó me dijo, ninguna mujer, ni siquiera mi mamá me había hecho llorar tanto como usted. Muchas gracias. Después de que me insultó me dio las gracias. Porque él también había perdido a su ser querido y se había estancado. ¿Por qué? Porque era el temor a llorar. Y a partir de ese momento, este hombre pudo empezar a vivir el duelo, lloró. La mejor estrategia para superar más rápido el duelo es llorar. Es la mejor estrategia. Llorar es sacar el dolor que hay acumulado en el corazón. Llorar. Evitar tomar pastillitas para los nervios, pastillitas para dormir, es que estoy muy triste, me voy a tomar una pastillita, es que estoy muy estresado, me voy a tomar otra pastillita. No, llore, vívalo en vivo y en directo, como alguna vez una paciente me dijo, sumergirse en el océano de dolor, hágalo. Viva también eso, ¿no? No solamente las risas, también hay que vivir el dolor. Y entre más nos sumerjamos en el dolor, más rápido vamos a salir en la otra orilla, más rápido vamos a llegar al otro lado. De acuerdo. Bueno, y algo que comentabas que también me parece importante apuntarlo, es que esta pérdida en tu caso afectó tu hogar y afectó la relación de pareja terminando en una separación. ¿Por qué afecta y cómo poder solucionarlo para que no llegue hasta el tema de una separación, acabar sin hogar? Bueno, hay muchas razones, pero de las más comunes es porque la pareja empieza a llorar aisladamente. La familia empieza a vivir su dolor a escondidas. Entonces, el esposo va y llora aparte, la esposa va y llora aparte, y no hay una unión, sino lo que hay es una separación en medio del dolor. Y al haber separación en medio del dolor, por supuesto, hay separación en toda la parte emocional, hay una ruptura muy grande. Lo que yo aconsejo
es que la pareja se una más, que lloren juntos, que no se critiquen mutuamente porque están llorando o porque no están llorando. Oye, ¿tú por qué no estás llorando? ¿Tú por qué no has llorado? Porque los duelos son diferentes según las personas. Hay personas que inicialmente no lloran, sino que pasa un tiempo para llorar, que es el caso mío, y hay que aceptar eso. He visto parejas donde el esposo, por ejemplo, a la esposa llora, entonces el esposo la regaña, le dice, ya deja de llorar, deja que el muerto está muerto, pero él está con su dolor, solamente que delante de ella se pone esa máscara. Entonces existe esa ruptura. También la culpa, ¿no? El echarse la culpa mutuamente hace que la pareja también se rompa la relación. En tu caso, ¿cuál fue? ¿La combinación de todos? ¿Uno, la culpa? Claro, la culpa, el dolor individual, aislado los dos, y unido a otras cosas que ya venían mal en la relación de pareja, y esto lo que hizo fue detonar y empeorar la situación. Y bueno, en este momento quiero aclarar que mi relación con mi ex esposo es espectacular, o sea, es de amabilidad, nosotros no tenemos conflicto. Sí sé que a él todavía le ha costado mucho la superación de la muerte de la niña, pero ahí va. Claro. Como dices, cada uno tiene un proceso para superarlo, y también lo importante es poder precisamente tener estas charlas, conocer todo eso para uno poderlo gestionar de manera, digo yo, más inteligente, más sin tanto tabú. Y pues bueno, es realmente un placer poder hablar contigo, Narda. Sé que entonces sale tu libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Después del 8 de septiembre, que ya es el lanzamiento oficial, ¿dónde vamos a poder comprar este libro, conseguirlo, regalarlo? Bueno, la verdad, no tengo ni idea. Oliva es la que puede dar esa información. Yo sé que la Feria del Libro se va a conseguir, lo sé muy bien, porque ahí es donde se va a hacer el lanzamiento en físico, pero también va a quedar se puede vender también, se puede conseguir a nivel digital. No exactamente sé en qué plataforma va a estar el libro, pero yo creo que a partir del 8 de septiembre, confiando en el Señor, ya pueden localizarlo en internet, y me imagino que el que quiera comprarlo, pues ya lo puede comprar. En realidad, el libro se llama Más allá de las lágrimas, primero porque salió de mis propias lágrimas, y en ese libro van a saber qué es lo que hay más allá de las lágrimas, porque queda como la frase así en suspenso, más allá de las lágrimas, sí, pero ¿qué sucede más allá de las lágrimas? Ahí en ese libro está la respuesta. De acuerdo, y bueno, ¿qué también se pueden encontrar en ese libro que de pronto nos dejes ahí como un tipcito de quieres saber tal cosa? Búsquelo en el libro, que de pronto no lo pudimos hablar hoy. Un tema súper actual, y es qué hacer después del COVID. ¿Qué hacer si la persona murió por COVID? A ver, muchas familias vivieron, eso es ya de todo sabido, la muerte de sus seres queridos. ¿Qué hacer después de eso, no? Porque no se realizaron los rituales normales que se realizaban antes, que era el de llevar el muerto al destino final, al hueco, al hoyo, no sé cómo le llamemos, el lote donde va a quedar sepultado. La gente no pudo llegar hasta allá, no pudo hacer un cierre a esto. No, incluso hay un capítulo que se llama El COVID, un adiós sin despedida. Ese es el capítulo donde se va a hablar sobre el COVID. ¿Qué hacer? Y ahí van a encontrar en el libro eso, ¿no? Cómo poder superar la muerte de un ser querido, la muerte por el COVID.
De acuerdo, excelente. Bueno, pues ansiosos de que ya podamos conseguir el libro. Entonces, quisiera que nos regalaras las redes sociales para que de todas maneras las personas que quieran comunicarse contigo, que quizás quieran de pronto tener alguna consejería, terapia, etcétera, puedan encontrarte o también para interesados en conseguir el libro. Bueno, Olivita nos está escribiendo y ella nos está dando la información de que el libro se va a subir a Amazon. Y se puede conseguir también en Bogotá en físico. Ella nos da el WhatsApp de ella, por favor anótenlo, esto es para conseguir el libro, ¿no? El 313-27-23-831. 313-27-23-831 y ya muy pronto voy a estar en Bogotá. Quiero ir a Bogotá a aguantar frito y para hablar de este tema precisamente y vamos a hacer un encuentro muy especial con el libro, así que por favor en ese WhatsApp que yo les doy, que es Oliva, que ella les va a dar esa información, y si alguien desea una consulta conmigo o una asesoría más personalizada, al 312 59 78 249. Yo voy a dejar ese número ahora en el Facebook para que quede ahí consignado. 312 59 78 249. Yo realizo consultas presenciales, pero también virtuales, para el que desee entonces recibir mayor información sobre la muerte, el duelo por la muerte de un ser querido. No, repites por favor el celular, que lo van a escribir ahí también para que... Ajá, Oliva lo acaba de escribir ahí, es el 312 59 78 249. Ese es para consultas conmigo, ¿no? Y ahí entonces también está el teléfono de Oliva para los que deseen obtener el libro allá en Bogotá. Perfecto, ahí también ya lo escribió, entonces pues para poder conseguir y adquirir este maravilloso libro que de verdad es un tesoro en estos tiempos que necesitamos esas ayudas y poder hablar de estos temas. Bueno, pues realmente muy contenta con todo lo que hemos hablado y sabemos que esto también aplica para esas personas que han tenido también esas pérdidas, digamos, rupturas, separaciones, divorcios, a veces aceptar que una relación se terminó en estos procesos que nos explicabas. También aplica este proceso de poder aceptar la realidad, de no seguir aferrado a una relación, por ejemplo, que es tóxica, que es dañina, que daña a la otra persona, y es ese proceso también de llorarlo, de aceptarlo, y esto también aplica, así que las personas también pueden leer este libro cuando estén pasando por estos procesos. Quisiera que ya hiciéramos este programa, pastora, pero ya que como pastora ahora, nos regalaras por favor una oración para esas personas que estuvieron conectadas en línea o que lo van a ver, porque este programa pues queda en YouTube, queda en Facebook, también se transmite posteriormente al canal 55 TV de Telemoriscos y va a replicarse de otros lados y que están pasando por ese proceso de duelo. Quisiera que nos regalaras una oración para esas personas que están ahí viéndolo y que están en lo vivo de ese proceso que tú también dices. Bueno, precisamente Maru dio mi versículo central en todo este proceso, que es Romanos 8:28, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es según el propósito por el cual han sido llamados. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por el propósito que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los procesos que tenemos que vivir para poder aprender, entender y asumir ese propósito que tienes. Gracias, Señor, por confiar en nosotros y tener planes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender a recibir bien ese entrenamiento, Señor,
que aunque a veces nos causa mucho dolor, sabemos que es algo supremamente valioso, Señor, porque tú esperas que nosotros lo hagamos. Te pido, Señor, por las personas que están llorando en este momento, por la muerte de un ser querido. Seas tú consolándolos. Seas tú, Señor, llenándolos de tu amor, de tu misericordia, así como lo hiciste conmigo, Señor. Seas tú, Señor, dándoles el discernimiento y la paz que tanto necesitan, Padre Celestial. Señor, como siempre te digo, estoy aquí, Señor, cumpliendo con lo que tú me has mandado hacer. Te pido, por favor, Señor, que se cumpla a cabalidad eso, Señor, y que pueda llegar el mensaje de esperanza a todos los corazones de los que están en este momento conectados o de los que van a ver el video después, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por habernos compartido un testimonio tan del alma, tan del corazón, tan íntimo, pero que realmente pues sirve para que las demás personas puedan conocer y también tramitar estos temas. Bueno, pues te agradezco, Narda. Terminamos así nuestro programa. Sin más que decirles que sigan, por favor, conectados. Ahí en los comentarios quedaron los teléfonos para cualquier asesoría, consejería, terapia con nuestra psicóloga, pastora Narda Parra, y también para que puedan adquirir el libro. Muy, 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 muy recomendado, de verdad, en esta tarde. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados, a todos los que estuvieron escribiéndonos. Un abrazo. Muchas gracias, Narda. Dios te bendiga, y a todos Dios les bendiga. Un enorme abrazo. Los esperamos el próximo jueves. Hasta luego. Estas son mis redes sociales, síganme, por favor vayan de una vez, le dan suscribirse, no olviden, comenten y denle like. También esta servidora hace música para ustedes, así que me gustaría muchísimo que la puedan escuchar y puedan ver.